Muy buenos días, tardes o noches a cada uno de quienes comparten en este momento el tema que vamos a desarrollar. Y vamos a irnos al libro de Juan, capítulo 1, versículo 12, que dice así: Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Versículo 13: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Este versículo lo escogí el día de hoy porque justamente en el trabajo estaba hablando con personas que aún no conocen al Señor y hay la idea equivocada de que todos son hijos de Dios, ¿no? Nacen y ya son hijos de Dios, ¿no? Y esto, de acuerdo a lo que nos enseña la Biblia, no es así. Todos somos criaturas de Dios. Pero ¿cómo una persona que es simplemente una criatura de Dios se convierte en un hijo de Dios? La razón por la cual no somos hijos de Dios con simplemente nacer es porque no nacemos espiritualmente de nuestros padres terrenales. De nuestros padres terrenales nace este cuerpo físico, nace pues el alma que viene a ser el intelecto, pero nuestros padres no pueden darnos el nacimiento espiritual, ¿no? Porque ellos no son espíritu, son carne igual que los hijos. Bien, ¿quién nos puede dar el nacimiento espiritual? Solamente el que es espíritu. ¿Y quién es espíritu? Es Dios. Bien, entonces mira, este versículo en principio dice mas a todos. Hay una generalidad ahí. ¿Por qué razón? Porque la voluntad de Dios es que todos sean salvos. No hace acepción de personas. Entonces, todos quieren. Bien, dice, mas a todos los que le recibieron. Hay la primera condición ahí para ser hijo de Dios. Entonces, ¿qué cosa es recibir? Es tener conocimiento de algo que se comunica. En ese sentido está dado este versículo, este verbo acá, recibir, ¿no? Tomar conocimiento. Y muchos pueden dar testimonio de esto, de que toman conocimiento del texto bíblico. Pero la pregunta es, ¿lo reciben, lo creen? ¿No? Lo recibieron, escucharon, ya, ok. Pero ¿lo creyeron? Porque luego dice a los que creen en su nombre. O sea, hay dos condiciones: recibirlo y creer. Bien, entonces hay personas que reciben la palabra, lo escuchan, ¿no? A eso se refiere, pero no lo creen. Bien, ese de creer no es el creer que creo que va a llover, ¿no? Como una suposición, sino que esa palabra creer ahí dice considerar algo como verdadero. Eso está hablando de fe, el creer en fe, algo verdadero o seguro, a pesar de no tener pruebas de su certeza o un conocimiento directo de la misma. Cuando nos hablan de la palabra, yo no tengo la certeza de haber visto a Jesús, de haber visto al Padre o al Espíritu Santo, ¿no? No tengo, simplemente comienza a funcionar la fe y a través de la fe es que comienzo a aperturar mi corazón, ¿no? Por eso dice el versículo de que somos salvos por gracia, por medio de la fe, por gracia, o sea, Dios lo da gratuitamente y el vehículo es la fe, esto, creer, ¿no? Creer absolutamente. Entonces, retomando el versículo 12, dice, mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, primero, escuchar la palabra. Segundo, creer en la palabra. Porque hay dos opciones. Una vez que me dan la palabra, puedo decir lo tomo o no lo tomo, lo creo o no lo creo. Bien, hay gente que lo rechaza. Hay gente que dice, no, no creo en esto. Y hay gente que dice, no sé, tal vez más tarde. ¿Por qué? Porque tienen duda. No aperturaron su corazón a la fe. Entonces dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Recién en ese momento es que una persona se convierte en un hijo de Dios, cuando recibe a Jesús en su corazón por medio de la fe.
¿Bien? No hay otra forma. Esto está establecido bíblicamente, por lo tanto no hay otra forma. Y luego hace en el versículo 13, una explicación de por qué tiene que ser así. Lo cual dice, no son engendrados de sangre, o sea, no es que lo heredo de mi papá y mi mamá, ¿no? No es así. No, la salvación, el nuevo nacimiento que nos habla en el Evangelio de Juan, cuando Jesús habla con Nicodemo, no es hereditario, es completamente personal. Y luego dice, no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne. No es porque yo lo decido en mis fuerzas, ¿no? Yo no decido recibir al Señor Jesús. ¿Por qué no puedo decidir eso? Porque voy a nacer espiritualmente. Entonces yo no puedo decidir mi nacimiento espiritual. ¿Bien? Vamos a ver luego quién lo decide. Y luego dice, ni de voluntad de varón. Yo puedo desear como persona de que un familiar, un amigo o por último un desconocido también reciba al Señor, ¿no? Pero no va a ser porque yo lo deseo, porque yo quiero, porque yo tampoco tengo potestad de engendrar el espíritu en otra persona. Simplemente no es posible. ¿Bien? Si no dice de Dios, es el único que puede hacer esa obra de engendrar espiritualmente a alguien que quiera tenerlo. Entonces, como le decía, todo esto viene porque hay una confusión acá y eso es por falta de conocimiento de la Escritura. Mi pueblo se perdió por falta de conocimiento, dice en el Antiguo Testamento. Y hasta ahora sigue siendo igual. Yo le decía a este amigo cuando conversaba sobre este tema, los humanos somos un poco raros, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Por qué razón? Porque yo no conozco a nadie y muchas veces he hecho la pregunta, si conocen a alguna persona que le gusta que le digan, ¿sabes qué? A mí me gusta que me mientan. Nadie conoce a una persona así. Pero cuando se le lleva la verdad, que es la palabra de Dios, porque Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y ante Pilato también le dijo que Él es la verdad, lo rechazan. Pero cuando le llevan alguna mentira, y que de mentiras hay muchas, eso sí lo creen, ¿no? Son un poco raros, por decirlo menos, ¿no? La forma que sucede. Retomando, para concluir, ah, para ser un hijo de Dios hay que recibir la palabra, hay que creer que esa palabra es de Dios y luego hay que estar plenamente conscientes de quién lo hizo. No lo hizo, no sucedió porque mi papá, mi mamá lo dejaron, no sucedió porque yo quiero, no sucedió por la persona que me habló, sino porque Dios quiere llamarme a salvación. Dios quiere que sea parte de Él, Dios quiere unirme espiritualmente con Él. Y a Él sea la gloria. Bien amigos, nos vemos la próxima semana. Dios los bendiga.